Vamos a ver ahora cómo se estudia la continuidad de funciones que estén definidas por partes o a trozos. Vamos a poner dos ejemplos. Aquí tenemos una función f de x que tiene dos partes, dos trozos. X más 3 para los x menores que 2 y 2x más 1 para los x mayores o iguales que 2. Está definida de dos maneras distintas en dos intervalos distintos. Entonces, para estudiar la continuidad de toda la función, hay que ver qué es lo que ocurre en cada uno de estos intervalos, en los interiores, y hay que ver qué ocurre en el cambio, qué ocurre cuando pasamos de los x menores que 2 a los x mayores o iguales que 2, justo en ese punto. Entonces vemos que para todos los x menores que 2, la función viene dada por un polinomio, x más 3. Luego, para los x menores que 2, la función es continua. Para los x mayores que 2, no para el 2, sino para los estrictamente mayores que 2, no va a haber problema tampoco porque también viene definida por un polinomio. Hay que ver entonces qué ocurre justo en el 2. Justo en el 2 me puedo acercar por números mayores o por números menores. Entonces vamos a tener que estudiar los límites laterales. Así pues, escribimos así. F o f de x es continua en x menor que 2 y en x mayor que 2. Ahí no hay problema. Porque viene dada, si queremos explicarlo, habrá que explicarlo, porque viene dada por polinomios. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué ocurre justo en el 2? Pues justo en el 2 vamos a calcular los límites laterales. Nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda se calcula con x más 3. Luego será el límite cuando x tiende a 2 de x más 3, y eso es 2 más 3. Sustituimos 5. Calculamos el límite por la derecha también. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x será el límite cuando x tiende a 2 de ¿qué función? Por la derecha viene dada por 2x más 1. Pues será de límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1. Será 2 por 2, 4 más 1, 5. Luego vemos que los dos límites laterales coinciden. Por lo tanto, el límite, y ya sin lateralidad, el límite cuando x tiende a 2 de la función vale 5. Y el valor de la función f en 2 viene dada por aquí. F en 2 será 2 por 2 más 1, 5. Como coinciden los dos límites laterales, tenemos que el límite vale 5 y vale lo mismo que la función. En este caso, f es continua también en 2. Como era continua en todos los puntos menos el 2 y es continua en 2, terminamos diciendo que la función f es continua siempre, en todos los números. No solamente en los números menos en el 2, sino también en el 2, siempre. Vamos a ver otro ejemplo. Para eso me voy a dejar un poquito de espacio y vamos a estudiar la continuidad de esta función f a trozos para valores menores que 3 viene dada como x menos 2 y para valores mayores o iguales que 3 viene dada como una fracción x más 1 partido 2. En ambos casos son polinomios de primer grado. Aquí x menos 2 claramente un polinomio de primer grado y x más 1 partido 2 también es un polinomio de primer grado. La pendiente sería un medio y la ordenada en el origen también un medio. Entonces, para los valores menores que 3 es continua y para los valores mayores que 3 también es continua. Lo que hay que estudiar es la continuidad justo en el 3, donde nos podemos acercar por la izquierda de una manera y por la derecha de otra. Si queremos estudiar la continuidad de la función, pues diríamos, en primer lugar, que f es continua, eso sí lo sabemos, en todos los números menos en el 3. Eso lo sabemos, porque viene dada por polinomios.
¿De acuerdo? Ahora, no hemos terminado. ¿Qué pasa en el 3? A lo mejor tenemos que decir al final que es continuo en todos los números reales. Entonces, ¿qué pasa en el 3? Pues en el 3, lo mismo que antes, tendremos que estudiar los límites laterales. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Por la izquierda, para valores menores que 3, viene dada como x menos 2, pues esto va a ser el límite cuando x tiende a 3, que nos estamos acercando por la izquierda, por la expresión x menos 2. Sustituimos y esto sería 3 menos 2, 1. Por la izquierda nos acercamos a 1. Por la derecha vendrá dada por esta expresión, por x más 1 partido 2. Calculamos el límite cuando nos acercamos a 3 por la derecha de la función con la expresión x más 1 partido 2. Para calcular el límite sustituimos y nos quedaría 3 más 1, que es 4 partido 2. 4 partido 2 es 2. Luego vemos que por la izquierda nos vamos a acercar a 1 y por la derecha nos vamos a acercar a 2. Es discontinua. Terminamos la continuidad diciendo en x igual a 3 hay una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque los límites laterales existen pero van a distintos sitios. Entonces hay un salto finito. Y ahora sí hemos terminado el estudio de la continuidad. Vamos a terminar el estudio de la continuidad de funciones estudiando la continuidad de funciones racionales. De nuevo lo vamos a ver con dos ejemplos. Esta función es una función racional y sabemos que su dominio no va a ser todo R, van a ser todos los números menos aquellos que anulen el denominador. Entonces, en principio, podemos empezar diciendo eso, ¿no? Que el dominio de la función va a ser todos los números menos el 2, en este caso que se ve que el 2 es el que anula el denominador. F, la función f, va a ser continua en su dominio, va a ser continua en R menos 2. Ahí va a ser una función continua. Y en 2 va a ser discontinua, aquí no hay tutía. En el 2 va a ser una función discontinua. Lo que vamos a ver es el tipo de discontinuidad. Entonces lo que vamos a calcular va a ser el límite cuando x tiende a 2 de la función de x cuadrado más 3x más 2 partido de x menos 2. Sustituimos, me queda 2 al cuadrado más 3 por 2 más 2 partido de 2 menos 2. 2 al cuadrado 4, 4 más 6 más 2 partido de 0, y esto es 12 partido de 0, infinito. Se nos va a infinito la función, porque un número partido de 0, acordaos que cualquier número distinto de 0 partido de 0, esto daba infinito. Bien, se nos da infinito, entonces va a tener una discontinuidad de salto infinito. Lo que pasa es que vamos a estudiar, y nos va a venir bien para después representar la función, cómo se nos va infinito a la izquierda y cómo se nos va infinito a la derecha. Vamos a calcular los límites laterales. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función de x cuadrado más 3x más 2 partido de x menos 2. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrado más 3x más 2 partido de x menos 2. En ambos lados sabemos que nos sale infinito. 12 partido de 0, que eso es infinito en ambos sitios. Ambos laterales salen infinito, pero como son laterales vamos a ver cómo nos acercamos a 0 por debajo, si nos acercamos a 0 por valores negativos o si nos acercamos a 0 por valores positivos. La mejor manera para nosotros en este curso es tomando valores. Entonces vamos a tomar valores de x cercanos a 2, pero por la izquierda. Vamos a calcular cuánto vale si cogemos
vamos a coger el denominador, q de x, que es x menos 2, vamos a ver el signo del denominador en 1,9, por ejemplo. 1,9 que está cerca de 2. Pues 1,9 será 1,9 menos 2 es menos 0,1. Vemos que el denominador es negativo cuando me acerco a 2 por la izquierda. Este denominador es negativo, vamos a marcarlo así, que es negativo, o sea, nos sale valores cercanos a 0 pero negativos, y entonces la regla de signos, positivo entre negativo, nos dice que este infinito es un infinito negativo. Por la izquierda, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, nos vamos a menos infinito. Cuando nos acercamos a 2 por la derecha, vamos a estudiar el denominador también. El denominador por la derecha, valores más grandes que 2 que se acercan a 2. Por ejemplo, 2,1. Pues será 2,1 menos 2. 2,1 menos 2 es 0,1. 0,1 se acerca a 0, pero es positivo. Luego aquí nos estamos acercando a 0, por la derecha nos estamos acercando a 0, pero por valores positivos. Luego podemos escribirlo así. Y ahora la regla de signos, positivo entre positivo, nos va a dar que el resultado es positivo, más infinito. Números muy grandes, pero positivos. Eso va a tender a más infinito. Así pues, sabemos que en el 2, eso lo vamos a tener para más adelante, en el 2 vamos a tener una asíntota vertical y a la izquierda de la asíntota nos vamos a ir a menos infinito y a la derecha nos vamos a ir a más infinito, que es lo que nos marcan estos límites laterales. A la izquierda se nos va a menos infinito, a la derecha se nos va a más infinito. ¿Esto es necesario para estudiar simplemente la continuidad? No, no es necesario. Si lo único que queremos decir es si la función es continua y cómo es, y si hay una discontinuidad de qué tipo, es suficiente haber escrito lo siguiente, que va a ser continua en R-2, y de aquí, que nos sale infinito, podríamos haber dicho ya directamente que en x igual a 2 hay una discontinuidad de salto infinito. Si no queremos saber si se va hacia más infinito o menos infinito, con esto hubiéramos escrito ya esto de aquí. Toda esta parte no hace falta, pero la vamos a hacer para poder dibujar después las asíntotas y poder ver cómo va la función. Vamos con el último ejemplo. Vamos a estudiar la continuidad de esta función f de x, que se parece mucho a la anterior, pero en lugar de x cuadrado más 3x más 2, aquí hemos cambiado un más por un menos. X cuadrado menos 3x más 2. Y vamos a ver que esto hace que la función se comporte de manera totalmente distinta en la discontinuidad. Igual que antes, esta función es una función racional, el dominio de esta función es el mismo que el de antes, porque el denominador es el mismo, el dominio va a ser todos los números menos el 2. Y sabemos que la función f va a ser continua en todos los números menos en el 2. Y en el 2 va a tener una discontinuidad. Lo que queremos de nuevo es estudiar la discontinuidad. Vamos a calcular el límite, de nuevo, cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos 3x más 2 ahora, partido de x menos 2. Sustituimos y nos queda 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2, partido de 2 menos 2. Esto es 4 menos 6 más 2, partido de 2 menos 2. 4 menos 6 más 2, 4 más 2, 6 menos 6, 0 partido de 0. Y 0 partido de 0 no es infinito. 0 partido de 0 es una indeterminación. Acordaos que 0 partido de 0 es indeterminación, es decir, no podemos decir qué es lo que sale de ahí. Hay que resolver la indeterminación. ¿Cómo se resuelve? Factorizando. Vamos a factorizar. Factorizamos.
el numerador y el denominador. El numerador, x cuadrado menos 3x más 2, es un polinomio de segundo grado. Luego lo igualamos a 0 para encontrar las raíces y resolvemos la ecuación de segundo grado con la fórmula 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8 partido de 2, 3 más menos 1, partido de 2, 3 más 1, 4, entre 2, 2, 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Esas son las raíces. Por lo tanto, el polinomio se puede factorizar como x menos una raíz, x menos 2, por x menos otra raíz, por x menos 1. Ese es el numerador. Y el denominador, x menos 2, ya está factorizado porque es de primer grado y no se puede factorizar más. Por lo tanto, lo que hacemos es que volvemos otra vez hacia atrás, volvemos a este límite, lo volvemos a escribir. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 2 partido x menos 2, lo queremos calcular y la única manera de calcularlo es escribiendo el numerador y el denominador factorizados. El numerador sería x menos 2 por x menos 1 y el denominador x menos 2. Y ahora vemos que podemos simplificar esta fracción algebraica porque tenemos x menos 2 en el numerador y el denominador. Luego los podemos eliminar y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Sustituimos, saldrá 2 menos 1, 1. Luego existe el límite. Existe el límite, en este caso no se nos va a infinito, el límite existe, pero recordad que no existe la función en 2. La función en 2 no está definida. Vamos a tener entonces, al existir el límite, que la función se va a acercar a valer 1, pero no puede tomar ese valor porque no está definida. Hay una discontinuidad, en este caso, evitable. Discontinuidad evitable. Porque existe el límite, la función se acerca a un valor, pero no toma ese valor. Y con esto hemos terminado el estudio de la continuidad de las funciones continuas, a trozos y racionales.